Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Como ya dijo Eduardo, mi nombre es Paula. Hoy vamos a ver lo que es la valoración del fondo de ojo, vamos a hacer un repaso. Creo que es importante entender bueno, repasar que no, la valoración del fondo de ojo a nosotros nos permite ver lo que es una parte de la salud ocular que presenta el paciente, nos permite asociar lo que nosotros vemos en el fondo de ojo con la sintomatología que el paciente puede tener, o con los signos que nosotros vemos en la agudeza visual, o que el mismo paciente nos reporta. Creo que como optómetras y como puerta de entrada al sistema de salud, o como una de las puertas de entrada del sistema de salud, debemos siempre prestarle atención al fondo de ojo del paciente y tratar de controlar y observar que no presente ninguna anomalía que sea necesaria para derivar, ¿sí? Entonces la idea de la charla de hoy es repasar un poco qué estructuras hay que observar y qué anomalías nosotros podemos encontrarnos en esas estructuras para siempre estar atentos a la derivación. Sé que hay muchos por ahí que son ópticos o contactólogos, que el público es variado, así que vamos a tratar de explicar con el mayor detalle posible, y también agregué algunas técnicas, algunos test complementarios que uno puede hacer para estar seguro, cerciorarse de lo que está observando en el fondo de ojo, y si uno no tiene a disposición, ¿no?, la técnica de oftalmoscopía para realizar, puede realizar algunas otras técnicas que por ahí le puedan ayudar a asesorar al paciente y a indicarle que se realice un control de fondo de ojo. Bueno, para arrancar, nosotros el fondo de ojo lo valoramos mediante una técnica que se llama oftalmoscopía directa, en particular nosotros los optómetras, porque esta se utiliza sin dilatación de la pupila. Para ello no voy a entrar mucho en detalle en la técnica en sí, pero utilizamos un oftalmoscopio, que es un instrumento, que es como un microscopio que nos permite ver microestructuras adentro del ojo. El microscopio nosotros lo utilizamos en una forma para llegar a visualizar la retina, lo utilizamos en una forma muy cercana al paciente, ojo derecho con ojo derecho, ojo izquierdo con ojo izquierdo, son detalles técnicos, y llegamos a visualizar esto, pero me voy a poner el punto láser, esto que es la primera imagen. Nosotros con la oftalmoscopía directa en realidad lo que vemos es una porción mucho más chica de esta imagen de fondo de ojo, ¿sí? Pero con el movimiento que realizamos vamos explorando las distintas estructuras, ¿sí?, siguiendo el recorrido de los vasos y explorando las distintas estructuras. El oftalmoscopio también cuenta con algunas herramientas que son como la lámpara de hendidura, que son filtros, una rejilla para determinar fijación, una hendidura para poder ver elevaciones o depresiones. El filtro azul es más que nada también para visualizar córnea, pero el filtro libre de rojo sí nos ayuda mucho en el fondo de ojo para algunas estructuras. Bien, haciendo un pequeño repaso, cuando nosotros vemos un poco la anatomía del ojo, recordemos que tenemos la esclera, que es la capa más externa, tenemos la coroides, que es la capa vascular, y tenemos la retina, ¿sí? Y acá tenemos la salida del nervio óptico. Esto, visto de frente, como nosotros lo vemos con el oftalmoscopio, tenemos esta estructura, ¿sí? El color del fondo que nosotros vamos a tener está dado principalmente por la estructura, por el epitelio pigmentario, que es una de las capas de la retina. Dependiendo de la densidad de epitelio pigmentario que uno tiene, es el color de fondo de ojo que también recibe. Así nos encontramos distintos tipos de colores. En general lo más común es encontrarse un fondo de ojo más rojo, anaranjado, que se ve mucho en pacientes jóvenes, en chicos, que es liso, brilloso, sin ningún tipo de coloración, ni amarillenta, ni blanca, ni pigmento, ni nada. Liso, rojo, parejo. En algunos casos, cuando el paciente por ahí es más grande, el epitelio pigmentario tiende como a adelgazarse, a disminuir la densidad, entonces pueden visualizarse fondos de ojos de este estilo, que lo que nosotros vemos acá abajo, como este entramado que se ve ahí, es la coroides, ¿sí?, que se visualiza a través del epitelio pigmentario.
Esto es normal en pacientes adultos, no es normal en pacientes jóvenes, ¿sí? Después también podemos observar en personas, hay distintos tipos de coloración del fondo de ojo en función también de las personas de piel oscura o de piel clara. Entonces por ahí en una persona de piel oscura podemos observar un fondo de ojo un poco más oscuro, ¿sí? No tan rojizo. Si el paciente es un paciente miope, también podemos observar un fondo de ojo más atigrado. Acuérdense que el paciente miope, cuando tiene una miopía alta, probablemente mayor a 4 dioptrías, la miopía está asociada a la elongación del fondo de ojo, y al tener un fondo de ojo mucho más elongado, el epitelio también se estira y se percibe lo que es la coroides. Entonces también se observan fondos de ojo atigrados. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque uno tiene que ir relacionando, como decía hoy Eduardo, relacionando todos los datos en la historia clínica. Entonces yo si tengo un paciente hipermétrope y tengo un fondo de ojo de este estilo, es anormal, no es algo esperado, ¿sí? Entonces ahí tengo que prender una alarma. Lo mismo que si tengo un paciente con una miopía alta y no tengo un fondo atigrado, ¿sí? Y tengo un fondo normal, entonces ahí también hay que prender una alarma, porque hay que ver dónde está la miopía, cuál es la causa de miopía, si no es el largo axial, ¿sí? Bien. Pasando a las estructuras que nosotros observamos en el fondo de ojo, tenemos principalmente lo que es la papila y la mácula, que son las dos estructuras principales que vamos a observar hoy, y después tenemos lo que es la red vascular, las arterias y las venas, ¿sí? Que se bifurcan en superior e inferior, nasal y temporal. La papila está del lado más nasal, en el ojo, y la mácula está hacia el lado más temporal. Bien, para repasar un poquito lo que es la papila, ¿no? Lo que nosotros observamos. En la retina tenemos, bueno, distintas capas, no vamos a entrar en detalle de cuáles, pero tenemos una que es el epitelio pigmentario, la capa de fotorreceptores, y después distintas células nerviosas que terminan en la célula ganglionar, la cual extiende su axón, ¿sí? Hacia el nervio óptico. Todas estas células transmiten lo que es la información de todo el campo de visión que nosotros tenemos. Estas células se acercan hacia lo que es la salida del nervio óptico, ¿sí? Que es el agujero que se forma en la esclera que nosotros tenemos, con una forma arqueada, ¿sí? Siguiendo este patrón que nosotros vemos acá. Es importante entender esto porque nos permite, cualquier alteración que nosotros veamos a la altura de la papila, podemos trasladarlo hacia qué lugar del campo visual el paciente va a tener afectado, ¿sí? Entonces, los axones de las células ganglionares viajan a través de toda la retina, siguiendo este recorrido, para meterse dentro de lo que es el agujero que deja libre la esclera. Acá tenemos otra imagen en donde podemos ver, esta es la esclera que llega hasta acá, esta es la coroides, y que llegan justo hasta el límite de la esclera, y acá están todos los axones que se meten adentro del agujero escleral para dar lugar a la formación del nervio óptico. Si nosotros esto lo miramos de frente, vamos a ver esta imagen, ¿sí? Generalmente se llama, en la papila, tenemos dos estructuras que reconocemos. Disco, que es el borde externo, ¿sí? Que corresponde a este borde que encontramos acá, que es el borde de la esclera, el espacio que deja la esclera libre, y tenemos la copa, que es el espacio que queda acá en el medio, entre todos los axones. Imagínense un agujero donde ustedes meten un montón de hilos, y siempre en el medio va a quedar como un espacio libre, ¿sí? Como nosotros podemos ver acá. Este espacio que tiene forma de copa recibe justamente el nombre de copa, ¿sí? Bien, otra estructura importante que tenemos que tener presente es esto que se encuentra acá en esta imagen, que es la lámina cribosa. La lámina cribosa es una estructura que permite ordenar la salida de los axones en la salida del nervio óptico, ¿sí? Es una estructura que sirve más de sostén, que tiene un montón de agujeritos, de tubos, de perforaciones, con los cuales los nervios salen y se ordenan, ¿sí?
Generalmente esta estructura, normalmente, si ustedes pueden ver acá, no se observa porque la tapan todos los axones que se meten, ¿sí? Para observarla, tiene que haber un espacio libre entre los axones para poder visualizar esa lámina cribosa. Entonces es un indicativo de que la excavación, si nosotros lo llegamos a observar, nos indica que la excavación es profunda, que llega hasta ahí, ¿sí? Ahora después vamos a volver sobre esto. Bien, cuando nosotros miramos lo que es la papila, nos encontramos con distintas observaciones que tenemos que hacer. Uno es el borde, ¿sí? Tenemos que mirar el borde de la papila, que es el disco. Nosotros ahora vamos a llamarlo como disco. Después también tenemos que mirar lo que es la copa, que es la parte que no tenía células axonales, ¿sí? Bien, y que se observa de color siempre más blanca. Recuerden que este anillo, esto se llama acá, esto de acá se llama anillo neuroretiniano, y todo esto es el tejido, ¿sí? Es el conjunto de axones que se meten dentro de la copa, y tienen esa coloración más anaranjita por la irrigación que también reciben, ¿sí? Si nosotros perdemos células, que ya vamos a ver, esas células dejan de estar irrigadas y cambia la coloración de esa estructura, ¿sí? Nosotros, en lo que es la valoración de la papila, hay una relación que siempre hacemos, que es la relación copa-disco, porque siempre el tamaño de la copa está en relación al tamaño del disco, ¿sí? Es una relación. Si yo tengo un disco más grande, voy a tener más espacio para que se metan los axones, entonces probablemente tenga una copa más grande, ¿sí? Si yo tengo un disco más chiquito, probablemente tenga una copa más chiquita, porque todos los axones van a estar más apiñados entre sí, ¿sí? Entonces va a haber menos luz en el medio. Así es que podemos encontrarnos papilas con copitas muy chiquititas o papilas con copas un poco más grandes, ¿sí? Después otra observación que hay que hacer es la observación de cómo es este anillo a lo largo de los 360 grados. En general tiene un cierto patrón, que es el patrón ISNT, que lo que nos dice ese patrón es que nosotros tenemos, el anillo generalmente tiene un espesor mayor en la parte inferior, mayor que la superior, y que la superior es mayor que la nasal, y a su vez que la temporal, ¿sí? Acá me salió cortado la I, se me fue de presentación, pero es así, es ISNT, ¿sí? Este signo nosotros lo vamos a encontrar alterado seguramente en pacientes con glaucoma, ¿sí? Bien, entonces, dentro de lo que es la observación de la copa, la primera observación que vamos a hacer es cómo es su tamaño en relación al disco, ¿sí? Y cómo es su borde. Bien, otro factor a tener en cuenta para poder analizar eso es que, además de lo que es el cambio en la coloración que nosotros vemos, es que los vasos, cuando salen de la papila, se apoyan en el tejido que encuentran, ¿sí? Entonces, esto es una imagen de un paciente, esto es una imagen de una papila excavada con glaucoma, pero lo que me pareció útil para representar es cómo los vasos copian, ¿sí?, la topografía que encuentran en el tejido cuando salen, ¿sí? Entonces, la deflexión esta que se observa en los vasos es la que nos ayuda a nosotros a determinar más certeramente lo que es el tamaño de la copa, ¿sí? Entonces, por ejemplo acá, cuando nosotros tenemos esta imagen con la copa, podemos ver que toda esta zona está mucho más clara, más blanca, ¿sí? Podríamos delimitar la copa con esto, pero también nos ayuda, por ejemplo, la deflexión de estos vasos para estar seguros, ¿sí? Lo mismo en esta zona. La deflexión de este vaso nos indica que ahí hay un cambio de relieve, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, esta es una copa que tiene una excavación profunda y que tiene una relación copa-disco normal. Cada uno seguramente, los que por ahí están más acostumbrados a mirarla, tendrán diferentes tipos de relaciones para entender cómo calcularlo in situ, ¿no?
una forma útil que yo les presento acá, no quiere decir que sea la única, es dividir la copa al medio y calcular cuánto nosotros tenemos en proporción para cada espacio, cuánto tenemos, considerando esto como un total, cuánto de esta parte está ocupada por la copa, ¿sí? Lo mismo con la parte de arriba, porque a veces es difícil sacar una aproximación, pero nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, nuestro disco es el 100%, ¿sí? ¿Cuánto porcentaje ocupa la copa en el medio? ¿Cuánto del disco está ocupado por esa copa? Entonces, si nosotros dividimos a la mitad, ¿sí? Y trazamos una línea hasta acá, esto ocupa un poco más de la mitad, ¿sí? Lo mismo la de arriba. La de arriba vemos que también ocupa un poco más de la mitad, ¿sí? Cerca de 0,7. Entonces después tranquilamente entre estas dos medidas podemos sacar un promedio. Cada uno puede hacerlo de la forma en la que le resulte más práctico para eso, pero siempre hay que tratar de sacar cuál es lo que ocupa la copa en función del disco. ¿Sí? Hay distintas formas de notación, se pueden anotar en porcentajes, se puede anotar en fracciones, ocupa 2/3, 1/3, lo que ocupe, o se puede anotar en forma decimal. ¿Sí? Nosotros acostumbramos a anotarlo en forma decimal. Bien. Esta es la relación copa-disco horizontal, y también podemos observar cuál es la relación copa-disco vertical, ¿sí? Entonces, en este caso, también lo mismo, trazamos una línea, observamos que esta está por arriba de la mitad, esta también está bastante excavada, es una relación que ocupa casi el total de lo que es el disco, y en promedio es cerca de un 0,8, ¿sí? Estas dos relaciones son relaciones anormales. Esto es una papila que tiene una excavación profunda y alterada, y se puede ver, ahora vamos a ver otros signos, pero se puede ver porque se observa una buena profundidad en lo que es la papila, se observa cómo los vasos cambian y salen por acá del tejido, y que hubo una pérdida grande de tejido en esta zona. Algo en lo que quiero hacer mucho hincapié, y que es muy importante, es no solamente determinar la relación copa-disco en cada ojo, sino comparar la relación copa-disco entre ambos ojos. Porque a veces puede ser que tengamos papilas grandes, con copas discos grandes, y que no sean necesariamente glaucoma, o necesariamente sospechosos de glaucoma, o inclusive papilas chiquitas con excavaciones que nos pueden parecer normal, pero si comparamos la simetría entre un ojo y otro, vemos que empiezan a ser sospechosas, ¿sí? Generalmente la simetría es un parámetro muy importante para determinar la anomalía de una situación, ¿sí? Entonces, siempre hay que comparar la simetría. Cualquier asimetría, en general, si ustedes van a ver, muchas veces se reporta una simetría mayor a 0,2 o más, pero en términos generales, cualquier asimetría es alarma, ¿sí? Y a nosotros, como nosotros no vamos a hacer un diagnóstico de lo que observamos en el fondo de ojos, sino que somos la puerta de entrada del sistema de salud, y nos compete trabajar en la detección temprana, cualquier asimetría sumado a otras observaciones que uno vea, ¿sí? Hay que derivarlo. Hay que indicarle a ese paciente que vaya, que se saque un turno con el oftalmólogo, y que se realice un fondo de ojo, una presión, y lo que el oftalmólogo determine, ¿sí? Bien, en general la relación normal es entre 0,4 a 0,35, perdón, 0,4 horizontal y 0,35 vertical, pero bueno, es lo mismo. Esto puede variar en función de si el ojo es miope, si el ojo es hipermétrope, o también en función de la característica anatómica propia de cada paciente, ¿sí? Por eso la simetría también ayuda a determinar eso. Bien. En el caso de un fondo de ojo glaucomatoso, además de lo que es la relación copa-disco alterada, como veíamos recién, vamos a observar otras estructuras. Esto yo no lo dije, supongo que
deben haber escuchado hablar del glaucoma. El glaucoma es una neuropatología que se observa en el fondo de ojo, donde hay pérdida de tejido nervioso, principalmente axones. La pérdida sucede principalmente en la zona inferior y superior, que estas recordemos que eran de los axones que venían de la parte periféricas del campo visual, entonces está acompañado de una pérdida y de un achicamiento de lo que es el campo visual, sobre todo en glaucoma crónico, ¿no? Bien, y es muy importante determinar si el paciente tiene alguna sospecha, porque muchas veces el paciente se le pasa desapercibida esa situación porque no tiene ninguna alteración puntual a nivel central, entonces no se da cuenta que se le achica el campo, de que hay parte de la periferia que no ve, ¿sí? Entonces, volviendo a las alteraciones que podemos observar en el fondo de ojo. Bien, entre ellas, acá me gustaría preguntarles a ver qué ven, pero bueno, como no se puede, yo les voy a ir indicando. Entre ellas, una de las primeras alteraciones acá que vemos es esto, ¿ven estas manchitas como grises que se observan acá? Bueno, esto es la observación de la lámina crevosa, el tejido que yo les decía hoy, que estaba a la salida del nervio óptico, con un montón de puntitos. En general, normalmente se observan como puntitos grises. Cuando hay una alteración en el glaucoma, esto empieza como a estirarse, ¿sí? Tiene un nombre técnico también, ese estiramiento y esa deformación, y es una de las etiologías que se creen que están asociadas también al glaucoma, el asunto de que las fibras se desordenen y se alteren, ¿sí? Bien, entonces lo que se observa es la lámina cribosa. Esto es indicación de una excavación profunda. También podemos observar lámina cribosa en un paciente con miopía alta, ¿sí? Pero ahí lo mismo, tenemos que ver qué otras cosas más se observan en la papila, para poder diferenciarlo. Bien, después también podemos ver que el borde, ¿sí? Acá está difuso, es difícil determinar cuál es la posición exacta, ¿sí? De la copa, porque no hay un cambio tan brusco entre la parte anaranjada y la parte vacía, la parte blanca. También se ve que acá los vasos cuando salen, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que los vasos salían y se apoyaban en el tejido? Bueno, generalmente los vasos retinianos, antes de bifurcarse, se apoyan sobre el tejido nasal, ¿sí? Y salen, o sea, generalmente se apoyan y salen derechitos. Cuando nosotros tenemos pérdida de tejido, lo que sucede es que se cae, ¿sí? Y se llega a observar lo que es el tronco de la red vascular, el tronco de las venas o el tronco de las arterias, ¿sí? Este es el de las venas y por acá está el de las arterias. Esto se llama desplazamiento nasal o rechazo nasal, también lo pueden escuchar, y es un signo también de pérdida de tejido, porque ya no hay sostén de este lado, ¿sí? Entonces se caen. Bien, fíjense que no se cumple la relación del anillo neuroretiniano que nosotros teníamos, esa relación ISNT, no la van a ver, van a ver que no se cumple. Van a ver que los vasos también presentan, algunos desaparecen, si uno los sigue, ven que hay una deflexión de esos vasos, o vasos en bayoneta, o no sé, olla de frijoles, bueno, hay un montón de nombres para eso. También en algunos casos con glaucoma se pueden observar zonas de hiper o hipopigmentaciones, ¿sí? En el borde. Este es bien la papila, ¿sí? El borde del disco. Y acá hay pigmentación, y ven esta zona blanca que se observa acá, ¿sí? Esto es una zona de atrofia, ¿sí? Que hay una atrofia en el epitelio adyacente. Bien. También está reportado que asociado, tanto estas zonas de hiperhipopigmentación o zonas de atrofia no son específicas del glaucoma, pueden estar asociadas a otras patologías, pero son anormales, ¿sí? Cuando son así tan precisas y sumadas a otros signos. El resto de los signos que repasábamos sí son bien característicos de glaucoma, ¿sí?
Otra afección que se puede encontrar es un defecto en la capa de las fibras nerviosas, ¿sí? Como se observa acá, como se observa en esta estructura, ¿sí? Que se observa como pérdida de fibras nerviosas y alteración. Esto generalmente se observa muy bien con lo que es el filtro libre de rojo, da un mayor detalle a esta observación. Y en algunos casos también se pueden observar dentro de la papila o peripapilares algunas hemorragias, ¿sí? Hemorragias en llama, porque son las que están como entre las fibras nerviosas, entonces adquieren esa observación. Bien. Es importante también observar, además de lo que es el tipo de excavación y la forma de papila, en algunos casos puede ser que nosotros no observemos la papila o no nos parezca claro, ¿sí? Hay algunas circunstancias en las cuales, por ejemplo esta que yo les muestro acá, que la papila no se ve, ¿sí? A veces puede ser, y voy un poquito para atrás, que sea esta situación que les mostraba al principio, en donde la copita era chica, ¿sí? Pero esto es un ojo con una copa chica, pero es un ojo normal en la periferia. Puede ser que nosotros no veamos la copa, ¿sí? Pero vemos otros signos asociados. Esto es un caso de inflamación del nervio óptico, que se le llama neuritis óptica, en donde la copa no se ve, ¿sí? Pero el problema es que nos encontramos con otros signos anormales y que tienen que ver con la elevación y la pérdida de definición del disco, ¿sí? Ahora vamos a volver sobre esta observación. Entonces, siempre que nosotros no veamos la copa, tenemos también que prestar atención al disco, a ver cómo se ve, a ver si hay elevación o no. Esta es otra observación en donde tampoco se visualiza la copa, y esto es algo que uno puede llegar a diferenciar de un fondo de ojo con una papila glaucomatosa. Esta es una situación de atrofia. Cuando nosotros tenemos una atrofia, la atrofia es la pérdida de tejido, ¿sí? Cuando tenemos una atrofia en el fondo de ojo, lo que va a pasar es que como el tejido se pierde, ya los vasos, disminuye la densidad de vasos que nosotros tenemos irrigando ese tejido. Entonces se pierde esa coloración naranjita que veíamos hoy en el fondo de ojo, ¿sí? Y la papila empieza a observarse de forma más pálida. Fíjense que se pierde la cantidad de vasos que hay, ¿sí? Solamente se respetan las arterias por ahí centrales, y no hay observación de anillo, no hay cambio. En el caso de lo que es el glaucoma, nosotros siempre, muy probablemente vamos a ver un pequeño ribete del anillo neuroretiniano en el borde, ¿sí? Que es distinto. Y también vamos a ver la base del vaso, de la raíz de los vasos que se cayeron, ¿sí? Esa es una forma también como de diferenciarlo, además de la anamnesis, obviamente, que nos va a ayudar a tener una idea más clara de lo que estamos observando y de los síntomas que el paciente reporte. Bien, otra situación en la cual, si nosotros vamos a mirar también lo que es el borde de la papila, y tenemos que observar si el borde está definido o no, hay otras circunstancias en las cuales nosotros podemos observar que el borde no está definido y presenta cierta elevación. Entre ellas, una es el edema de papila, ¿sí? O la neuritis óptica, y otro es, la inflamación de papila, y otro es el papiledema, ¿sí? Que es el edema de papila, pero tiene una característica particular, en donde el papiledema generalmente es el nombre que recibe a la tumefacción que se da en el fondo de ojo asociado a un aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Cuando hay alguna obstrucción en el flujo líquido cefalorraquídeo, ya sea porque hay algún tumor, alguna masa, alguna compresión, aumenta, ¿sí? La velocidad, el flujo de ese líquido, y esa presión se traduce hasta la copa, hasta la entrada del nervio óptico, ¿sí? Esa presión que ejerce el líquido en la entrada del nervio óptico hace que se comprima, ¿sí? El nervio óptico,
que esta zona, la presión se traduce hasta por acá, y esto genera una alteración en lo que es el flujo axonal, ¿sí? Detalle técnico, pero bueno, el asunto es que esa alteración en el flujo por la presión que está recibiendo hace que se produzca un edema de la estructura en todo lo que es el tejido nervioso, ¿sí? Y ese edema hace de que se eleve los bordes de lo que es el disco, ¿sí? Los bordes de la papila, y se observa como esta situación. También hay una alteración en lo que es la salida, ya no se ven claros. Esto igual es una situación ya bien agravada. Hay condiciones iniciales que por ahí uno puede ver una elevación mucho más leve, más tranquila, digamos más disminuida en su efecto. Esto también, bueno, esto es una hemorragia, hay otras alteraciones que van acompañadas de esto. La característica particular que tiene el papiledema es que cuando en sus estadios iniciales por ahí no presenta pérdida agudeza visual, porque si bien hay un aumento de presión y hay una interrupción del flujo, ¿sí? de la información que va a través del axón, pero no se interrumpe el flujo. Entonces por ahí la pérdida, la agudeza visual no se nota, no hay una pérdida tan clara, o puede ser directamente que hasta no se registre una pérdida de agudeza visual. Pero sí se observa esto en el fondo de ojo, por eso siempre es importante que uno, si tiene la posibilidad de observar el fondo de ojo, lo haga, ¿sí? Bueno, esto obviamente también cualquier valoración de esto se deriva. Otra condición es que se da en el papiledema, que no se da característica, es que además de no haber pérdida de agudeza visual, o no hay una pérdida tan grande de agudeza visual, también esta situación está acompañada por ahí de vómitos, de mareos, por ahí otros síntomas más graves, pero tampoco se observa quizás una alteración en lo que es los reflejos pupilares, ¿sí? Sobre todo en el desbalanceo de linterna que nosotros podemos hacer. En el caso de la neuritis óptica, ¿sí? O la papilitis, que es la inflamación del nervio óptico, esto tiene una etiología variada, puede ser virósica, puede ser por inflamación, puede ser por esclerosis múltiple, es diferente. Es decir, también se puede presentar a cualquier edad, no hay una edad específica a la cual se presente, como sí el papiledema sucede ya cerca de la tercera edad, ¿sí? Ahí es donde hay mayor prevalencia. En el caso de la neuritis óptica también la observación es similar, pero hay pérdida de agudeza visual, hay generalmente dolor al mover los ojos, el paciente puede reportar, por ahí uno le está haciendo un examen de deducciones o de versiones, si el paciente presenta dolor al mover los ojos, puede haber una pérdida de agudeza visual más severa, por momentos quizás hasta transitoria, fugaz. Y también, bueno, también está asociado a lo que es alteraciones en el campo visual, alteraciones en la visión de colores, alteraciones en lo que es la sensibilidad al contraste. En ambas observaciones se pueden describir casi los mismos signos, ¿sí? Un borde difuso en lo que es el disco, una obliteración, un cerramiento en lo que es la copa, ¿sí? Se oblitera y se ve solamente, se altera lo que es la salida de los vasos, se ve la papila elevada en los dos casos, también se pueden observar hemorragias, ¿sí? O hiperemia, y generalmente estas alteraciones que cursan con cambios en la presión, en la altura que recibe el nervio óptico, muchas veces están acompañadas de dilatación venosa, ¿sí? Entonces quizás uno de los primeros signos que se ven antes de que ocurra quizás la elevación tan marcada es la dilatación en las venas, ¿sí? En las venas de la retina. Eso nada, tiene que ver con el mecanismo, en cómo funciona la circulación, el mecanismo de regulación de la circulación interna, y que frente a una presión externa o en la altura de la cabeza, quizás la vena reacciona dilatándose
para mantener el mismo flujo de circulación, ¿sí? Bien. Bueno, otra característica que nosotros tenemos que observar o condiciones que nos podemos encontrar cuando observamos el borde del disco son situaciones como esta, ¿sí? Esto es un paciente con una miopía degenerativa, esto es una atrofia coriorrotiniana, ¿sí? En donde por ahí el borde de la papila se pierde el límite, ¿sí? De este disco, porque acuérdense que el límite de disco también estaba dado por la presencia del epitelio pigmentario. Lo que nosotros acá estamos observando es la esclera que está por debajo, ¿sí? Porque el ojo se agrandó y dejó esa esclera visible. El epitelio y la coroides no acompañaron ese agrandamiento, ¿sí? Entonces observa esto que se le llama, en este caso también es una atrofia coriorrotiniana, pero a veces puede aparecer más chiquitita en forma de media luna, que se le llama creciente miópica. ¿Sí? También podemos observar en los límites del borde del disco cierta coloración, como esto, cierta pigmentación, que hay que diferenciarla de una pigmentación anormal, hay que, sobre todo, en estos casos sirve mucho comparar con el otro ojo. A veces puede observarse esta pigmentación que se llama creciente coroidea, y que está asociado a la coroides o al epitelio pigmentario, creciente pigmentaria sería en el caso del epitelio pigmentario, que es el tejido como que sobrepasa el límite de la esclera, ¿sí? No sé si se acuerdan hoy que les mostré, nosotros teníamos el agujero de la esclera, y hasta el agujero llegaban lo que era la coroides y el epitelio pigmentario. Esto se observa cuando sobrepasan un poco ese límite, entonces también se visualizan en el borde, ¿sí? Bien, esto es común encontrarlo en muchos pacientes y es algo normal, que hay que registrarlo, pero es normal. Bien, otra observación que nosotros tenemos que realizar de lo que es la papila es la coloración que presenta, ¿sí? Hoy veíamos la coloración más pálida de la papila, que observar la papila, que no sea que la papila esté cerrada por presentar una obliteración en algún edema, pero también dentro de lo que es el anillo neuroretiniano, además de también apreciar su espesor, tenemos que observar que haya una uniformidad en lo que es la coloración, ¿sí? En estos casos, esto es un caso que puede darse, es poco frecuente, no es muy frecuente, es un 0,3% puede presentarse en la población, que es la presencia de drusas, ¿sí? Es material calcificado que se acumula en lo que es el nervio óptico. En general esto uno lo puede observar quizás en algún control, no está acompañado generalmente de pérdida agudeza visual central, pero esto va creciendo, ¿sí? Y es importante, si uno observa esto, derivar al paciente para que se le realice un seguimiento de cómo eso va creciendo, porque a la larga puede afectar lo que es la agudeza visual en campo periférico, ¿sí? Y puede llegar a generar algunas otras complicaciones. Entonces, esto es un caso de drusas incipientes en un grado bajo, y esto es un caso de drusas avanzados. Generalmente las drusas también interfieren con lo que es la alteración de la salida de los vasos, ¿sí? Presenta una emergencia de vasos más anómala, ¿sí? Bien. Ahora, cuando nosotros observamos cualquier alteración, si estamos seguros o no de lo que estemos observando en el nervio óptico, existen ciertos exámenes que nos pueden ayudar a tomar más confianza sobre eso, y también a complementar el estudio que nosotros hagamos para poder derivar de una forma mucho más apropiada, derivando, indicando la agudeza visual que el paciente presenta, cómo respondió a ciertos exámenes específicos, qué es lo que se observó en el fondo de ojo, siempre hablando de signos, nunca de esto. Es una aclaración que creo que está por demás, ¿no? Nunca hablando de diagnóstico, porque no es algo que podemos hacer, pero sí siempre podemos observar anormalidades, ¿sí? Entonces, dentro de los exámenes que nos pueden ayudar a determinar, o que se van a ver
como que nos van a buchonear, por decirlo de alguna forma, la alteración del nervio óptico, es la saturación al color rojo, ¿sí? Esto lo voy a pasar un poquito más rápido y así se los cuento, es la saturación al color. Generalmente cuando nosotros tenemos alguna alteración, la neuritis óptica, por ejemplo, que les mencioné, es más unilateral, en el caso del papiledema es más bilateral. Acá depende de cómo sea la alteración que se presenta en el fondo de ojo, pero generalmente las patologías del nervio óptico tienen algún grado de asimetría, o pueden tener algún grado de asimetría, y lo que sucede es que se interrumpe parte de la información visual que va desde el ojo hasta la corteza. Entonces, si nosotros comparamos lo que observa un ojo con lo que observa otro, vamos a notar ciertas características, ¿sí? Como es una disminución en lo que es el brillo, la intensidad de color entre el ojo afectado, ¿sí? Ese va a ver con menos brillo o menos intensidad de color que el ojo no afectado. Vamos a notar también, hay una posibilidad que es la de utilizar un filtro de densidad neutra. El filtro de densidad neutra disminuye la cantidad de luz que ingresa al ojo. Generalmente si nosotros le ponemos un filtro que lo encuentran en cualquier caja de pruebas, un filtro de densidad neutra a un paciente que nosotros creemos sospechoso de alguna alteración en el nervio óptico, lo que va a suceder es que la agudeza visual de ese paciente va a disminuir drásticamente. Entonces uno compara también cuánto disminuye la agudeza visual entre un ojo y el otro, con el filtro de densidad neutra y sin el filtro, o sea, determinar la agudeza visual sin filtro y la agudeza visual con filtro en cada ojo, ¿sí? Y van a notar que el que tiene la afección disminuye de una forma muy notoria. Eso es algo que por ahí también nos permite diferenciar en los casos de por ahí de ambliopía refractiva, porque en los casos de ambliopía refractiva, si tenemos disminución de agudeza visual, el filtro no disminuye, al contrario, a veces puede hasta mejorar la agudeza visual. Y también tenemos la opción del pinhole. Acuérdense que el pinhole es una alternativa que si nosotros tenemos pérdida de agudeza visual o el paciente no llega a un 20/20 o a una décima, podemos utilizarlo para ver si hay algún resto de efecto refractivo sin corregir o puede haber algún tipo de patología, ¿sí? Entonces siempre nos sirve para tener una forma diferencial en ese sentido. La visión de colores, dentro de lo que son las patologías del nervio óptico, una de las primeras alteraciones que se da es en la visión de colores, con mayor frecuencia en el rojo-verde, y siempre, como todas estas valoraciones, que nosotros queremos valorar el estado de salud de cada ojo, son monoculares, siempre monoculares, ¿sí? Por eso muchas veces pueden pasar desapercibidas por el paciente cuando no compara su visión de un ojo con el otro, ¿sí? Y esto es un tip, o esto es algo que uno puede, siendo óptico, siendo contactólogo, siempre puede promover, ¿no? Que el paciente siempre acostumbre a ver qué ve con un ojo, qué ve con el otro, ¿sí? Desafiarlo a esas observaciones. En el caso de la visión de colores, se altera generalmente la visión del rojo-verde. Esto con cualquier test, con cualquier cartilla, un Ishihara que tengamos a mano, podemos comparar y determinar, ¿sí? Si existe alguna alteración. Otro examen que nos permite observar este tipo de alteraciones es el que les comentaba, es el balanceo de linterna. No sé si recuerdan que nosotros cuando evaluamos los reflejos pupilares, que nos permiten evaluar la función neurológica, también uno de los exámenes que tenemos a disponibilidad es el de balanceo de linterna o destellos oscilantes, ¿sí? Que lo que hace es comparar la cantidad de luz que llega entre cada ojo, ¿sí? Por cada ojo. No vamos a entrar en detalles en reflejo directo, reflejo consensual y demás, pero lo que generalmente se observa cuando existe alguna alteración en el nervio óptico es un defecto pupilar aferente, porque es el que lleva la información hacia el cerebro, relativo, porque lo estamos comparando con el otro ojo,
¿sí? Entonces lo que se ve es que la cantidad de luz o de estímulo que lleva un ojo es diferente a la que lleva el otro ojo, ¿sí? Y si lo hacemos, la respuesta pupilar es que cuando nosotros iluminamos en forma directa el ojo afectado, el ojo se dilata en lugar de contraerse. Eso para resumirlo, ¿sí? Igual después podemos charlar más sobre esto. Otra alternativa que también nosotros tenemos algunas sospechas, sobre todo en visión periférica, es hacer una confrontación de campo, ¿sí? Con el paciente, cada uno se tapa un ojo y se observa cuánto se ve del campo periférico, o el test de sensibilidad al contraste, ¿sí? Bien, entre la sintomatología que el paciente puede reportarnos, y si nosotros estamos haciendo inclusive contactología, o estamos en el mostrador y el paciente nos cuenta, también tenemos que estar alertas y podemos aconsejarlos a que se haga un control. Está dolor al mover los ojos, ¿sí? Hacia los costados, cefalea, sobre todo estos en las neuritis ópticas isquémicas, que es una afección, hay un dolor de cabeza muy fuerte, muy marcado en la parte, quizás en la parte temporal o global de la cabeza. Visión borrosa de forma repentina, cualquier pérdida visual que el paciente haya tenido de alguna forma transitoria, y eso hay que preguntarlo siempre, porque en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, a veces la pérdida visual viene acompañada o viene posterior a un ejercicio, ¿sí? Al hacer el ejercicio, ahí de repente hay un momento donde se pierde la visión y después se recupera. Y ese es el único síntoma temprano por ahí que uno puede llegar a detectar como síntoma de esa patología, ¿sí? Entonces, siempre hay que estar atentos a que no tengan pérdida repentina de visión transitoria o permanente en alguno de los dos ojos, visión doble, también repentina, ¿sí? Cambios en lo que es la observación del color o del brillo, como veíamos hoy. Bien, entonces, esto siempre atentos. En el caso de, bueno, pasando de estructura, ahora nos toca, y espero llegar, nos queda la observación de lo que es la mácula. Bien, la mácula está hacia el lado temporal de lo que es la papila. En la mácula tenemos, en el centro de la mácula tenemos la fóvea, ¿sí? Que es la zona de la retina con la cual nosotros fijamos y miramos. La característica que tenemos acá es que la fóvea presenta como una depresión, ¿sí? En donde esa depresión tiene como una formita también como de una especie de copa que genera un brillo, ¿sí? El brillo se produce cuando nosotros miramos con el oftalmoscopio en forma directa a la mácula, que es la forma más fácil para observarlas, pidiéndole al paciente que nos mire directamente hacia la luz. En algunos casos se puede tapar el otro ojo o no. Nosotros vamos a observar lo que es el brillo foveal, ¿sí? Sobre todo en pacientes jóvenes, quizás en ancianos no tanto, que es el reflejo de la luz en las zonas en donde se va engrosando el tejido neuroretiniano, ¿sí? En el centro de la copa tenemos menos capas que en la parte periferia, es por eso que acá siempre se ve como un poco más oscuro que en el resto. Y esto es por ahí importante para otras cosas que ahora vamos a ir repasando que se pueden llegar a observar. Acá solamente tenemos la capa pigmentaria y la capa de células de fotorreceptores, mientras que después hacia la periferia empiezan a estar, bueno, las células, el resto de las células retinianas, de las neuronas, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos que observar en mácula? Y acá voy un segundo para atrás. Acá en la mácula, esta es una zona homogénea de color más oscuro, que solamente presenta el brillo foveal. Esta zona es avascular, la zona de la fovea y hasta un poco, hasta la foviola, hay una zona bien avascular. La irrigación de esto viene por parte de la coroides, ¿sí? Y esta zona la tenemos que ver así, límpida, sin vasos, sin acúmulos, pigmentos, sin lesiones blancas, ni amarillentas, nada. Siempre así,
Esa es la forma en la que nosotros debemos observarlo. Puede verse el brillo o no, por ahí en pacientes más grandes sea más difícil de ver, pero ahí hay que tener mucho atención a qué es lo que se observa. Bien, al observar nosotros la mácula podemos llegar a ver alteraciones en lo que es la homogeneidad o el color, podemos llegar a observar situaciones como estas, en donde se observan exudados duros. Los exudados duros son, generalmente se dan en vasculopatías, o sea, enfermedades en los vasos, que están asociadas a la permeabilidad que presentan esos vasos, y esto es acúmulo de material plasmático, de material que va por adentro de los vasos, ¿sí? Lipoproteínas, glicoproteínas, etc. Generalmente en la mácula adquieren esta forma, que es una forma como de estrella, ¿sí? Esta forma se le denomina estrella macular, puede estar bien cerrada o no. Esta forma justamente es porque este material también se acumula en lo que son los axones de las células ganglionares, entonces copian esa topografía, ¿sí? Bien. Esto generalmente sucede en diabetes, en hipertensión, está asociada a cualquier proceso que haya tenido, que haya dado algún proceso isquémico o edema, ¿sí? Bien. Otra de las otras cosas que podemos observar con una coloración así más amarilla o más blanquecina, chiquitita, particular son las drusas, ¿sí? Las drusas es un material que se acumula, como se observa acá. Este es el epitelio pigmentario, que era una de las capas más profundas que veíamos de la retina, que limitaba con los receptores, los fotorreceptores. Y esta es la membrana de Bruch, que la membrana de Bruch está entre el epitelio pigmentario y la coroides, ¿sí? Las drusas es generalmente material de desecho celular que se acumula entre lo que es el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch y interfiere con el transporte de nutrientes, metabolismos, oxígeno, finalmente a lo que son los fotorreceptores, ¿sí? Esto está asociado a una disfunción del epitelio pigmentario. Casi no hay mucho reporte de observación de drusas en pacientes jóvenes. Sí, a partir de los 45 años podemos llegar a observar alguna que otra drusa que se observan de este estilo. Hay de dos clases, pueden ser duras o pueden ser blandas. Esto varía en función también de la composición específica de la drusa, puede ser más lipídica, menos lipídica. Se observan como puntos delimitados más amarillentos, ¿sí? Que se acumulan justamente en esa zona. Estos pueden estar distribuidos alrededor de la mácula por distintas zonas, no necesariamente en la zona macular, y es más común, sobre todo, observarlo en pacientes mayores a los 60 años, ¿sí? Ahora, esto puede derivar en lo que es la degeneración macular asociada a la edad, que es la DMAE, ¿sí? Es la sigla que nosotros reconocemos con la degeneración macular asociada a la edad, que es una de las principales afecciones oculares que generan ceguera o disfunción visual a nivel mundial. Así que hay que estar muy atentos. Generalmente la disfunción macular va acompañada de una pérdida de agudeza visual, de zonas de atrofia, porque además la drusa, como interfiere también con el transporte de nutrientes y de oxígeno, genera en algún punto la atrofia del tejido, ¿sí? Entonces está asociada a zonas de atrofia o está asociada a neovascularización, ¿sí? Porque esa pérdida de nutrientes o esa como hipoxia que se llega a censar, genera que los vasos quieran crecer y avanzar hacia el tejido, ¿sí? Entonces, generalmente las drusas pueden observarse, lo que el médico generalmente va a ir viendo es
o va a diagnosticar la degeneración macular cuando vaya acompañada de lo que es de pérdida de agudeza visual y de otros signos como es la atrofia o como es la observación de neovascularización, ¿sí? Igual, de todas formas, cualquier observación que nosotros veamos de coloración una drusa, o la podemos llamar una lesión blanco-amarillenta que se observa alrededor de la mácula, paramacular, foveal, en la zona superior, inferior, la reportamos y la derivamos, ¿sí? Eso para mí es importantísimo. Nosotros no tenemos que ser especialistas en el diagnóstico ni en la identificación específica de lo que estamos viendo, pero sí en detectar o determinar cuál es la situación normal, de cuál es la situación anormal y derivarlo, ¿sí? Bien. Bueno, siguiendo con esto, otra de las observaciones que nosotros podemos llegar a observar o podemos llegar a tener es la pérdida de lo que es la profundidad, ¿sí?, de la fobia. Recuerden que les decía que la fobia tiene una depresión a nivel central. Bueno, hay algunas patologías que sus estadios iniciales arrancan con pérdida de esa profundidad, como se ve acá, ¿sí? Esto es una OCT, es una observación como un corte transversal de lo que es la fobia, y lo que sucede acá es que hubo como una elevación de esa depresión, ¿sí? Entonces se pierde esa depresión y se pierde, por supuesto, el brillo. Estaba dado por justamente esa estructura anatómica. Entonces lo que se ve es la pérdida de brillo, ¿sí?, como se observa acá, o la apreciación, quizás si hay como un desprendimiento. Esta patología específica se llama agujero macular idiopático, que es lo que sucede es que se desprende lo que es la fobia por tracción con el vitrio. Sucede frecuentemente en mujeres, ¿sí? El 75% son mujeres las que lo sucede, por arriba de los 45, 55 años. Puede suceder avanzar en cuestión de semanas o meses, por eso también hay que estar muy atento. Uno de los primeros síntomas, por ahí la agudeza visual no disminuye mucho, pero sí se observan algunas deformaciones, metamorfopsias, por ahí aparece primero unilateral, por eso también siempre es importante recordarle al paciente que mire con un ojo, que mire con el otro, tener una rejilla de Amsler a mano. Ahora vamos a recordar lo que era la rejilla de Amsler. Pero bien, lo que sucede acá es que la fobia se desprende, hay distintos estadios. En el estadio inicial, primero se pierde esa profundidad, se puede observar este puntito central, o la aparición como de un halo, ¿sí?, en la periferia. Y después lo que sucede es que se desprende y se forma el agujero, que son distintos, hay hasta grado 4, más o menos, de esta patología. En lo que es esta observación también es útil hacerla con filtro verde, con el filtro Nerita, el libre de rojo, perdón, el verde, el libre de rojo, y lo que les recordaba justamente es eso, que al principio por ahí la pérdida de agudeza visual es muy leve, quizás el paciente puede ver un 20-25, 20-32, 20-40 en el estadio 1, ya en el estadio 2, donde por ahí hay quizás un leve como desprendimiento, la agudeza visual puede llegar hasta más o menos entre un 20-60, un 20-100, eso estamos hablando de que están entre 0,7 a 0,5 décimas al principio. Entonces, y una de las primeras alteraciones que se observa es la metamorfopsia, ¿sí?, que es la deformación de la imagen. Así que es importante observar y ver cómo ve ese paciente una rejilla de Ambler, por ejemplo. Y esto hago un paréntesis. Recordemos que por ahí nosotros siempre estamos pensando en un paciente que ve un 20-20, pero si el paciente no llega a ver un 20-20, hay muchas de estas cuestiones que por ahí
pueden pasar más desapercibidas, entonces siempre, siempre hay que controlar. ¿Sí? Hay que controlar el fondo de ojo y ver qué se observa, y ver cómo ve los colores, y ver cómo ve cómo ve la rejilla Dampler, qué visión central tiene, si mejora o no con el pinhole. Sí, tenemos un montón de herramientas para poder ver eso. Bien, una de las estrategias o alternativas que también tenemos en estos casos, como cursan con cierta elevación macular, es utilizar la rejilla, ¿sí? Que estaba presente en el oftalmoscopio, la hendidura, perdón, rejilla no hendidura, porque nos permitiría ver ciertas elevaciones acá. ¿Sí? Como lo mismo en cualquier elevación, como hoy hablábamos de la elevación de los bordes de la papila, bueno, lo mismo, la hendidura sirve justamente lo mismo que la utilizan en contactología, quizás con la lámpara de hendidura, para ver, no sé, la elevación de un pterígio o la elevación de algo en conjuntiva. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Siempre, como se ve esta foto acá, si nosotros tenemos alguna estructura elevada, ya la hendidura va a copiar, va a ser como una topografía de esa elevación. Este generalmente es un examen para el diagnóstico de esto específico, utilizan OCT, y utilizan este test que en realidad lo realizan con la lámpara de hendidura, generalmente está informado para oftalmólogos, entonces lo realizan con lámpara de hendidura, con lentes de 90 a 60 dioptrías y dilatación, ¿sí? Y otro de los diagnósticos iniciales es con la rejilla de Amsler. Bien, otra de las alteraciones que podemos llegar a observar en el fondo de ojo son me parece que de tiempo ando medio justa, es la retinopatía serosa central, ¿sí? Es la elevación, esto se da cuando hay acúmulo de líquido entre lo que es el epitelio y la membrana de fotorreceptores, y la retina, ¿sí? Esto se da generalmente también es idiopático, puede aparecer en jóvenes, entre los 20 y los 30 y pico de años, de forma unilateral, así, de repente vienen y no ven de un ojo, uno utiliza un pinhole y no se ve. Es importante evaluar la mácula, siempre que hay pérdida de visión central también. Y generalmente la pérdida de agudeza visual puede estar también entre un 0,7 y un 0,5, un 20/30, un 20/50, y bueno, es importante valorar, ¿sí? La mácula, y también la elevación o el relieve que puede presentar en la parte periférica. Esto voy a pasarlo un poco más rapidito, en lo que es esto, por ejemplo, es una imagen en donde muestra una palidez macular. Acá sí se observa, esto se llama la mancha rojo cereza. Se puede observar en enfermedades metabólicas o en oclusión de la arteria, que se aprecia la zona de la fobia más roja, porque acuérdense que dijimos que tenían menos capas, entonces llega a visualizarse la coroides, y la parte periférica se observa mucho más pálida, ¿sí? Esto tampoco es normal. Y existen algunos casos en donde por ahí la alteración empieza con un pequeño halo de palidez sutil, como es acá. Esto es en un caso de una maculopatía por cloroquina o hidroxicloroquina, que son unos fármacos que se utilizan para el lupus eritematoso, para la artritis. En general arranca así y puede terminar en una situación como esta, y donde la primera observación es leve y es chiquita a nivel de mácula, ¿sí? Bien, para ver lo que son las alteraciones de mácula, hoy veíamos, tenemos ciertas alternativas, como es la rejilla Dampler. La rejilla Dampler es un examen que uno realiza en forma monocular, donde le presenta una rejilla al paciente, y esto lo puede tener cualquiera en la óptica, pegadito ahí, mientras el paciente espera, uno lo desafía a realizarse un test de Dampler, ¿sí? Se visualiza, siempre lo que hay que tener presente es saber cómo se hacen los tests, nada más, para no hacerlo mal. Se visualiza en forma monocular, ¿sí? La rejilla, y
se le pide al paciente que indique si ve todas las líneas parejas o hay alguna alteración en la forma de esa cuadrícula. ¿Sí? Esto permite evaluar alrededor de 10 grados centrales de visión y permite detectar lo que son metamorfopsias, que son alteraciones justamente en la forma de la imagen, o macropsias o micropsias, que son agrandamientos o achicamientos de la imagen. O en el caso también que se presentan escotomas, ¿sí? Que el escotoma ya es la pérdida de visión de una cierta parte del campo visual. Hay distintos tipos de rejillas, pero bueno, este es el más utilizado, que también a nivel central tiene una gradilla un poco más chiquitita para poder evaluar espacios más chiquititos. Y después también este es el test de fotoestrés, que lo que permite es evaluar, sobre todo en distrofias maculares, la capacidad de regeneración del pigmento visual. ¿Sí? Entonces como que se satura la visión con una luz por un tiempo y después se ve cuánto tarda en recuperar agudeza visual ese ojo. ¿Sí? Esto es algo también que uno tiene a mano, a disposición. Bien, y por último, esto lo voy a hacer bien rapidito, porque sé que después van a ver por ahí manifestaciones sistémicas, manifestaciones oculares de enfermedades sistémicas, entonces seguramente esto lo van a repasar. En lo que tiene que ver con los vasos, a nivel de los vasos retinianos, nosotros teníamos las arterias y las venas. Las arterias, esto quizás ya lo deben saber, tienen una coloración un poco más clara que las venas y son de un calibre un poco menor. Nosotros acá tenemos que observar varias cosas de lo que tiene que ver con la red vascular. Uno es la relación de calibres entre la arteria y la vena. Otro es los cruces que observamos. Después también tenemos que observar la homogeneidad en el calibre que presenta cada vaso, ¿sí? Y ahí es donde nosotros nos podemos encontrar con dilataciones, con estenosis, o con el arrozamiento venoso, ¿sí? Que es una característica donde hay pequeñas dilataciones y estenosis seguidas, que se forman como cuencas de un rosario. Tenemos que visualizar que no haya presencias de pequeños depósitos de calcio o de trombos, ¿sí? Ya sean de calcio, lípidos, plaquetas. Entonces, que no hayan pequeños puntitos como blancos, los van a observar dentro de los vasos, la tortuosidad que presentan los vasos y el brillo que presentan. Bien, en lo que es la relación arteria-vena, nosotros tenemos que compararlos a igual bifurcación, arteria y vena, porque si no, a medida que se bifurcan, cada vez se hacen más chiquitas. Generalmente se comparan en la primera bifurcación en nasal y temporal, ¿sí? Después de la primera bifurcación en nasal y temporal, y se compara lo que es el calibre, porque generalmente en algunas alteraciones vasculares, como es la hipertensión o la arteriosclerosis, hay una contracción, una disminución del calibre de la arteria en comparación de la vena. ¿Sí? Entonces esto es un signo que nos puede indicar una patología sistémica, ¿sí? Que se encuentra en el fondo de ojo. Entonces lo que uno hace es comparar el calibre, la relación que tiene la arteria respecto a la vena, y se indica en una fracción, ¿sí? Entonces generalmente lo normal es que sea 2/3, o sea que la arteria ocupe casi 2/3 de lo que es la vena, ¿sí? Casi el 75% de lo que es la vena. Perdón, 75% no, el 66,6% sería. Bien. Otra cosa, lo que hoy hablábamos de los cruces, es que también en vasculopatías lo que sucede es que se altera el cruce a nivel de la arteria y la vena. En general, la mayoría de las veces la arteria pasa por arriba de la vena, no siempre, pero la mayoría de las veces pasa por arriba de la vena, y ambas están recubiertas por un mismo material. Cuando hay estas alteraciones, estas vasculopatías, ese material como que contrae un poco más la vena y la arteria, como tiene un cierto cambio en su pared, resiste un poco más esa contracción, pero la vena, que es más débil, cede ante esa fuerza externa, y lo que uno observa es que hay una alteración
en la homogeneidad del calibre cuando pasa por debajo, ¿sí? Todo eso, hay dos signos o dos cosas que uno puede observar. Una es la deflexión, o sea, un cambio en el sentido de la vena, y la otra es un cambio en el calibre, ¿sí? Se observa que termina como en cuña. ¿Mm? Esto siempre, nosotros observamos fondo de ojo, observamos trayecto de vasos y vemos cómo cruzan, ¿sí? Y es uno de los primeros signos, junto con el estrechamiento arteriolar, es uno de los primeros signos que podemos llegar a observar en lo que es la hipertensión. Bien, por último, lo que es el brillo, ¿sí? Generalmente la arteria tiene un brillo que está dado por el calibre o el espacio interno por el que circula la sangre, ¿sí? A veces cuando ese espacio se achica, lo que sucede es que primero se observa como un hilo de cobre con un color más cobrizo. Ven que acá viene bien y acá cambia el color, o un hilo de plata, que es en este caso de acá, donde se observa casi que desaparece, ¿sí? Estos dos son signos también de alteración. La tortuosidad es otro signo, ¿sí? Este era el razonamiento venoso. Fíjense que el calibre es heterogéneo, ¿sí? Nosotros tenemos, acá se dilata, acá se estenosa, acá se dilata, acá se estenosa, y va formando como un rosario, lo mismo que acá. Acá se observa un estrechamiento. Y los microneurismas son pequeños vasodilataciones que se observan en las arterias más chiquititas, y es el primer signo que se observa en retinopatía diabética, ¿sí? Generalmente el estadio 1 en la retinopatía diabética es contar, no me acuerdo exactamente el número, pero será unos 10, 20 microneurismas en el fondo de ojo. Es uno de los primeros signos que se observa. Y son unas pequeñas manchas rojitas que están cerca de los calibres de las arterias más chiquititas, ¿sí? Esto también, cualquier pigmento chiquitito, cualquier mancha, lesión colorada, misma, producto de derivación. Y por último, y con esto termino, hemorragias, también podemos encontrarnos hemorragias en el fondo de ojo. Dependiendo de la estructura en la que se observe la hemorragia, podemos tener en forma de bote, hemorragias en llama, hemorragias profundas o hemorragias coroideas, ¿sí? En lo que son las retinopatías diabéticas o hipertensivas, lo más común es encontrarse hemorragias en llama, que son las que se encuentran, son intrarretinianas en la parte más superior, que siguen el trayecto de los vasos, de los nervios, ¿sí? Bien, bueno. Muchas gracias. Cualquier duda, consulta que me quieran escribir, estos son los mails de contacto. Espero no haberlos abrumado con tantas cosas o haber sido clara. Y bueno, ya hemos terminado.